Técnicas de aprendizaje en el derecho. Una de las preguntas principales que tengo en este canal de YouTube es ¿cómo puedo aprender mejor? ¿Cómo puedo comprender mejor los conceptos de derecho, los tecnicismos y todas estas cuestiones que hay en esta carrera? Los estudiantes me preguntan eso, por eso decidí hacer un video acerca de técnicas de aprendizaje pero aterrizados al derecho. La primera técnica que te quiero dar es la técnica visual. La técnica visual funciona para personas obviamente visuales. ¿Cómo puedes saber si eres visual? Por ejemplo, si eres la persona que memoriza rostros de personas perfectamente y no se te olvidan nunca, probablemente seas visual. Si eres una persona, por ejemplo, que lee algo en un libro y cuando quieres recordar, recuerdas el texto como memoria fotográfica, probablemente seas visual. Eso te va a ayudar para la técnica visual. ¿Cómo lo empleaba yo sin que yo fuera necesariamente visual? Por ejemplo, bueno, yo cuando era estudiante, aquí te quiero mostrar que tengo mi primer código civil que tuve en la licenciatura. Aquí está, es del año 2006, ya es un poco antiguo evidentemente, ¿verdad? Ya está manchado y todo. Te quiero enseñar, por ejemplo, cómo subrayaba yo y cómo enmarcaba yo determinados artículos. Obviamente no todos, sino solamente los artículos más importantes. ¿Por qué? Porque para mí el color amarillo resultaba atractivo a la vista, resaltaba y me funcionaba a mí. ¿Qué color vas a utilizar tú? El color que tú quieras. Y esto lo puedes hacer en libros, de preferencia libros reemplazables, no ediciones únicas, por ejemplo, en códigos, en leyes, en libretas, notas, apuntes, todo eso lo puedes emplear. Solo no exageres en subrayar todo absolutamente, solo lo más importante. Ahora bien, vas a utilizar el color que contraste con el texto. Por ejemplo, el amarillo contrasta con el negro, por eso yo utilizaba amarillo. Pero tú puedes utilizar un rosa, un anaranjado, puedes utilizar el color que más te guste a ti, porque la técnica es para ti, de acuerdo con tus estándares. Dentro de este mismo método encontramos, por ejemplo, lo que son los esquemas mentales, los mapas mentales y todo este tipo de cuestiones. Pero te quiero decir puntualmente que los mapas mentales y los esquemas los debes de elaborar tú. No necesariamente son los que vienen en el libro, no necesariamente son, por ejemplo, los que te da el maestro. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer el mapa mental, porque te tiene que servir a ti, evidentemente. Si tú quieres colocar triángulos, cuadrados, rombos, lo que a ti te funcione, con los colores que a ti te funcionen, está bien. Hazlo, pero no abuses de ello nada más. Y recuerda, por ejemplo, este libro de Juan Manuel Asprón, de Sucesiones, lo utilicé hace muchos años, tiene mapas mentales. A mí en concreto, un mapa mental así no me resulta atractivo. ¿Por qué? Primera, no tiene colores. En segunda, tiene demasiado texto. Y un mapa mental, un mapa no tiene tanto texto. Un mapa es una ruta, es algo visual, no tanto de lectura. Aunque la lectura sea visual, lo que se busca con esto es ilustrar gráficamente, no necesariamente el texto. Y sin embargo, creo que aquí se abusa. Por lo tanto, el mapa mental es conforme a tus necesidades y como a ti te funcione. La siguiente técnica, la número 2, técnica de aprendizaje, es el método auditivo. El método auditivo a mí me funciona mucho más que el visual. Tú vas a ser auditivo, por ejemplo, si recuerdas canciones, si siempre estás tarareando la última canción que escuchaste, probablemente seas auditivo. No quiere decir que no se pueda combinar, puede ser auditivo y visual, pero si tú memorizas canciones y la traes tarareando la última que escuchaste, probablemente seas auditivo. Si, por ejemplo, tú recuerdas las voces de las personas, de tu pareja, de tu abuelo, de tu mamá, de tu hermano, de tus amigos, probablemente seas una persona auditiva. Para este caso, lo que yo te recomiendo es que te hagas de audiolibros. Te recomiendo que escuches podcasts, te recomiendo que escuches videos de YouTube, por ejemplo, como mi canal, por ejemplo, puede ser. Y te recomiendo que hagas algo mientras escuchas. ¿Por qué razón? Porque a veces eso nos va a ayudar. Entonces, si tú eres una persona más auditiva, va a ser mucho más favorable para ti escuchar un video, no verlo, pero sí escucharlo, a menos de que se necesite ver, ¿verdad? O un podcast, escucharlo, que ver una imagen, por ejemplo, si es que tú eres auditivo.
Siguiente técnica de aprendizaje, la kinestésica. La kinestésica yo recomiendo combinarla con otra. Ejemplo, supongamos que a ti se te da jugar fútbol, se te da lanzar la pelota, se te dan los juegos de mesa, se te da cualquier cuestión que tenga que ver con manipular las manos, el cuerpo, las piernas, cualquier extremidad. Entonces, en ese caso, lo que yo te recomiendo es que lo combines con la técnica auditiva. Por ejemplo, que te pongas audífonos y te salgas a correr mientras tú escuchas un programa de derecho. Mientras escuchas al profesor, te puedo recomendar que grabes con el teléfono, que grabes al profesor, que grabes la clase de forma auditiva. Después te vas a correr, te vas a caminar y al mismo tiempo mientras caminas vas a escuchar la clase o el video o el podcast. ¿Por qué? Porque los kinestésicos, la habilidad que tienen es que procesan información mientras están moviendo el cuerpo. Entonces todo esto te va a ayudar mucho. El kinestésico probablemente es el que juega fútbol, algún deporte en general, habilidades que tienen que ver con el cuerpo, instrumentos musicales. Esas personas son kinestésicas. Juegas con plastilina, utilizabas de niño material de plástico, por ejemplo. Esas personas son kinestésicas y si tú lo mezclas y al mismo tiempo escuchas algo, te va a convenir muchísimo. La siguiente técnica tiene que ver con la asociación o técnica de asociación. ¿Cómo la vas a emplear? Esta la vas a emplear a través de la utilización de las demás técnicas que te he dado en este video. Por ejemplo, la asociación significa que para comprender algo, yo tengo que llevarlo a mi vida práctica, darle un significado. Ejemplo, supongamos que estás viendo sucesiones, la materia de sucesiones, y tú tienes que aprenderte las reglas de sucesión legítima. La asociación te va a decir, bueno, si yo muero, ¿cómo aplico las reglas del Código Civil? Y las reglas de sucesión legítima las llevas a tu vida práctica. Ejemplo, si yo muero y sobrevive mi mamá, ¿quién hereda? Si yo tengo un hijo con mi esposa o con mi novia, ¿quién heredaría en ese caso de mi vida personal? Si no tengo hijos, si no tengo padres, si no tengo abuelo, ¿quién heredaría? Pero tengo hermanos, tengo medios hermanos y tengo sobrinos. ¿Quién podría heredar? Si tú te das cuenta, lo que estoy haciendo es aprender doctrina, aplicando el Código Civil, pero llevándolo de forma asociativa a mi vida personal, de tal suerte que entonces tienes un aprendizaje significativo. Esta técnica, créeme que es de las más útiles, es de las que más te pueden servir porque lo estás arrastrando hacia algo que te es familiar. La siguiente técnica es la técnica de juego, pero como en el derecho no me hace mucha, digamos, lógica, le voy a llamar la técnica aplicativa. ¿Cómo puedes aplicar este tipo de técnicas o este método? Cuando tú vas a empezar a trabajar, cuando empiezas a experimentar en tu oficina, despacho, correduría pública, gobierno, juzgado, tú vas a empezar a aplicar todo lo que viste. Por ejemplo, el mismo caso, vas a ver una sucesión legítima, o sea, no hay testamento. Estudias doctrina, te metes a los precedentes, sentencias, jurisprudencia de la corte o de tribunales, por ejemplo. Estudias el Código Civil, pero ¿qué crees? Ahora tienes la fase aplicativa. Ya no nada más es asociativa de lo que tú ves en tu vida diaria, sino que ahora tienes un expediente judicial que tienes que analizar. Y estás trabajando. Probablemente estás cosiendo expedientes como pasante, o probablemente estás en el archivo, o eres proyectista, lo que sea. El chiste es que tienes casos prácticos reales. Estás aplicando el derecho a tu vida cotidiana. Por eso la importancia de que te metas a trabajar desde que eres estudiante de derecho. Por esa razón, te quiero decir que esta es una de las técnicas más infalibles. Te metes a trabajar y vas a poder comprender todo lo que viste en la teoría con los libros, todo lo que estudiaste. Te puedo asegurar que cuando entres a trabajar vas a comprender mejor y vas a reafirmar el conocimiento. Espero que estas técnicas de aprendizaje te hayan funcionado, espero que las puedas llevar a la práctica y nos vemos en una nueva transmisión.